Hola, hoy trabajaremos en la suma y resta de vectores a través de los métodos gráficos y analíticos. Bien, vamos a trabajar entonces, como dije, en la suma de vectores. Primero lo haremos a través del método analítico y luego a través del método gráfico. Dentro del método gráfico hay dos formas de sumar vectores. Una de ellas es a través del método del paralelogramo y otra es a través del método de la poligonal. En este video veremos cómo se resuelve gráficamente la suma de vectores a través del método del paralelogramo. Bien, para comenzar con el método analítico, vamos a considerar si tenemos dos vectores A y B dados a través de sus componentes. Por ejemplo, el vector A dado a través de su componente en X como AX y su componente en Y como AI, y el vector B, BX y BY. Vamos a decir que la suma entre estos dos vectores va a ser otro vector cuya componente en X se obtiene de sumar las componentes en X de cada vector y cuya componente en Y se obtiene de sumar las componentes de cada vector en Y. Por lo tanto, si quiero calcular A más B, voy a hacer AX más BX, esa va a ser la componente en X del vector suma, punto y coma, AI más BI. Por lo tanto, voy a obtener como componente en X la suma de las componentes en X y como componente en Y la suma de las componentes en Y de ambos vectores. Por ejemplo, si tengo el vector A 3, 4 y el vector B 2, menos 1, el vector suma A más B va a ser otro vector cuya componente en X va a resultar de sumar las componentes en X, o sea, este 3 con este 2. Y las componentes en Y en sumar el 4 con el menos 1. Por lo tanto, A más B va a ser, fíjense, punto y coma, toda esta va a ser mi componente en X y toda esa mi componente en Y del vector suma. La componente en X la voy a obtener como 3 más 2 y la componente en Y 4 más menos 1. Si hago la operación, A más B me va a quedar 3 más 2, 5. 4 más menos 1, 3. Por lo tanto, el vector suma va a ser en este caso 5, 3. Veamos el método gráfico. Para resolver gráficamente la suma de dos vectores tienen que estar también referidos a un sistema de ejes cartesianos y lo primero que voy a hacer es representarlos. Por ejemplo, el vector 3, 4, 3 en X, 4 en Y a través de sus componentes, y el vector B 2, menos 1, 2, menos 1. Bien, para utilizar o para graficar el paralelogramo a través del método del paralelogramo y obtener el vector suma, lo que voy a hacer es lo siguiente. Por el extremo de cada vector, los extremos son estos, ¿no? Por el extremo de cada vector voy a trazar una paralela al otro vector. Repito, por el extremo de cada vector voy a trazar una paralela al otro vector. Para esto debes saber trazar ya las paralelas a través de una escuadra y una regla. Entonces, por el extremo de B trazo una paralela a A. Y ahora, por el extremo de A voy a trazar una paralela a B. El vector que nace en el origen de coordenadas y termina en el punto donde se cortaron las dos paralelas, ese vector va a ser mi vector suma. Entonces, para sumar dos vectores, ¿qué hago? En resumen, trazo una paralela a ese vector, por ejemplo, por el extremo de este otro. Y una paralela a este vector por el extremo del otro vector. Donde se cortan, ese me va a dar la punta de la flecha, vendríamos a decir, del vector suma. Si observo acá, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? ¿O cuáles son las componentes del vector suma? 5 en X y en Y 3, que coinciden con el método analítico. Veamos otro ejemplo. Ahora tengo tres vectores. El vector suma va a venir dado por la suma de las tres componentes en X y la suma de las tres componentes en Y. Por lo tanto, las componentes en X del vector A es 3, la del B es 2 y la del C menos 3. Y la del Y va a ser menos 2, 1 y 4. Por lo tanto, el vector suma
va a ser otro vector donde sumo las componentes en x. 3 más 2 menos 3. Punto y coma. Menos 2, 1 y 4. Haciendo estas operaciones, 3 más 2, 5, menos 3, 2, menos 1 más 2, menos 1, más 4, 3. O sea que el vector suma es 2, 3. Para el método gráfico, si queremos sumar a más b más c, vamos a aplicar la propiedad asociativa. O sea que a más b más c puedo decir que es igual a más b, y al resultado de a más b le puedo sumar c perfectamente. Entonces, eso es lo que voy a hacer en el sistema de ejes cartesianos, ubicando los vectores a, b y c. Entonces, primero ubico los tres vectores, a, b y c. Para sumarlos gráficamente, aplicando la propiedad asociativa, que es lo que tengo que hacer para resolver la suma por el método del paralelogramo, lo primero que voy a hacer es a más b. A más b tengo que sumar estos dos vectores, por lo tanto utilizo el método del paralelogramo. Por el extremo de b trazo una paralela a y por el extremo de a una paralela a b. Repito, por el extremo de a una paralela a b y por el extremo de b una paralela a. Uniendo este punto con este punto obtengo el vector a más b. Bien, como yo quiero sumar a más b más c, en realidad lo que he hecho hasta ahora es sumar a más b. Para obtener el resultado, el vector resultante, voy a hacer a más b, al vector a más b, que es este que tengo acá, le tengo que sumar el vector c, que es este. O sea que tengo que sumar este vector con este. Ya el vector a y el b ya no los considero. Ahora estoy trabajando nada más con el vector a más b y con el vector c. ¿Qué hago entonces? Trazo una paralela a c por el extremo del vector a más b y trazo una paralela a más b por el extremo de c. Entonces, trazo una paralela a más b, que es esa, por el extremo de c, y trazo una paralela a c por el extremo de a más b. Bien, ahí se me formó este otro paralelogramo, ese que está formado ahí. Bien, uniendo el origen de los dos vectores con el punto en que se intersectan las dos rectas, voy a obtener el vector a más b más c. En realidad el vector es a más b, entre paréntesis, más c, que es lo mismo. Veamos cuáles son las componentes del vector a más b más c. En x, ¿cuánto vale? 2. Y en y, ¿cuánto vale? 3. Que coincide con el método analítico. Bien, veamos qué pasa cuando tengo una resta de vectores. El concepto es similar. Si tengo los vectores a y b dentro del método analítico, lo que voy a hacer es restar las componentes en x y restar las componentes en y. Por lo tanto, veamos un ejemplo. Si tengo el vector 3, 4 y el vector 2, menos 1, el vector a menos b va a resultar de restar 3 menos 2 en x y 4 menos 1 en y. Es el mismo concepto que la suma, nada más que cambia por una resta. Entonces, 3 menos 2 es 1, 4 menos 1 es 5. Por lo tanto, el vector a menos b es 1, 5. Ahora, para el método gráfico voy a tener que hacer una salvedad o tener en cuenta algunas propiedades, ¿no? Si yo quiero restar, por ejemplo, dos números, en este caso dos vectores a menos b, esto es lo mismo que escriba, en vez de a menos b, como a más menos b. Recordamos que el signo positivo delante del paréntesis no me cambia el signo, o sea que a menos b es igual a más menos b. Por lo tanto, si yo quiero restar dos vectores, es lo mismo que sume un vector y el opuesto del otro. ¿Cómo sería esto? Vamos al método gráfico, entonces, al sistema de ejes coordenados. Primero marco el vector A, 3, 4, 3, 4. Y marco el vector B, 2, menos 1. 2, menos 1. Ese es el vector B. Pero yo estoy viendo acá que lo que tengo que hacer es A sumarle el opuesto de B. ¿Cuál es el opuesto de B?
va a ser el vector menos 2, 1. Le cambio los signos a b. Fíjense, ahí dibujé el vector opuesto. Si es 2 menos 1, el opuesto va a ser menos 2, 1. Cambio los signos del vector b. Y ahí me da el vector opuesto. Entonces, ahora, ¿cómo puedo hacer para obtener a menos b? A le sumo el opuesto de b. O sea que a este vector le sumo este otro. A más menos b. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es sumar a través del método del paralelogramo trazando las paralelas a los extremos. Por el extremo de A, una paralela a menos B, y por el extremo de menos B, una paralela a. Donde se cortan los dos vectores, voy a obtener un punto. Uniendo el origen de coordenadas con ese punto, voy a obtener el vector A menos B. Si yo observo las componentes, la componente en X es 1 y la componente en Y es 5. Coincide con el método analítico. En resumen, coloco el primer vector, que es A, y el segundo, ¿qué hago? Busco el opuesto. Una vez que encuentro el opuesto, lo grafico y realizo una suma común. A más menos B, que es lo mismo que A menos B. Bueno, veamos un último ejemplo con tres vectores, el método analítico, por ejemplo, y tengo que hallar A menos B menos C. El vector resultante, observo las componentes en X, observo cuáles son las componentes en Y y opero. Las componentes en X va a ser 3 menos 2 menos 0, porque me dice A menos B. 3 menos 2 menos C, menos 0. Punto y coma, 2 menos 1 menos 2. Opero y me queda 3 más 2, 5, menos 0, 5. 2 menos 1, 1, más 2, 3. O sea que es el vector 5, 3. Para el método analítico, para el método gráfico, es igual que el caso anterior, nada más que tengo un vector más, nada más. Entonces, si quiero hacer A menos B menos C, voy a hacer A, le voy a sumar el opuesto de B, y en vez de restar C, voy a sumar el opuesto de C. Recuerden que si tengo un signo negativo, o un vector, en este caso negativo, lo expreso como la suma de ese vector y el opuesto. Por lo tanto, lo único que voy a hacer ahora en el método gráfico, primero, ¿qué tengo que sumar? A con menos B con menos C. Por lo tanto, primero voy a marcar cuál es A, cuál es B y cuál es C. A, B y C. Pero acá yo quiero sumar A, sumarle el opuesto de B. Entonces voy a dibujar el opuesto de B, que es ese. Y le voy a sumar también el opuesto de C. ¿Cuál es el opuesto de C? Este que está para arriba. Por lo tanto, ahora ¿qué tengo que hacer? Sumar A con menos B con menos C. A con menos B con menos C. Por lo tanto, tengo que utilizar el método del paralelogramo. A con menos B, trazo las paralelas por los extremos. Uniendo este punto con este punto, obtengo el vector A más menos B, o A menos B. Ahora, a este vector tengo que sumarle el opuesto de C, o sea, menos C. O sea que tengo que sumar A menos B con C. Por lo tanto, trazo una paralela a A menos B por el extremo de C y una paralela a C por el extremo de A menos B. Uniendo este punto con este punto, obtengo el vector A menos B menos C. Si observo las coordenadas, o en realidad las componentes de este vector, va a ser 5, 3. Igual que me dio en el método analítico. Bien, espero haber sido claro con el desarrollo de este tema. Cualquier cosa, saben dónde ubicarme. Gracias.